Hola, buen día. Buen día, profe. Buen día a todos, a todas. Bueno, vamos a esperar 2 minutos. Buenos días, profe. Buen día. Buen día, profe. ¿Qué tal? Bueno. Bueno, les voy a poner el link de la asistencia. Espérenme un segundo que voy a empezar a transmitir. No sé por qué algunos de ustedes prefieren el Facebook. Bueno. Bueno, muy bien, vamos a empezar. Ahí les pongo el link de la asistencia. Bueno. Vamos a empezar a trabajar. ¿Cómo están? ¿Pudieron hacer el foro? ¿El práctico? A ver cómo andamos, no me fijé hoy cómo estábamos con el práctico. Bueno, teníamos que corregir los prácticos en clase. Así que pueden empezar.
Ah, no entregó casi nadie. ¿Y el resto qué va a hacer? Bueno, no importa. Lo discutiremos con mi grupo. Bien. Está todavía abierto, los que no tenían práctico, está todavía abierto para entrar a las comisiones, ¿no? No, perdón, no voy a hablar con ustedes de los prácticos. Nada, con ustedes no hablo de los prácticos, ustedes hablan con sus profesores de prácticos. Bien, con ustedes hablo de los foros. Profe, se lo iba a preguntar, ¿ya habilitó el segundo foro? Sí. Hace varios días, a ver. Espérate que te digo cuándo. Cuándo vence, te voy a decir. La misión del mundo. Y esto vence. Es largo, para contestar, así que... El 7 de junio. Tienen una semana. ¿Mm? Ojo que es largo, implica todas las lecturas. Profe, disculpe, ¿cómo encuentro el foro? No lo encuentro. En la unidad 2. Siempre los foros están dentro de la unidad que estamos viendo. Bien. ¿Alguna pregunta de cosas que no hayan entendido en la... No, Daniel. Primero, los problemas con la página virtual. Abajo de la página hay un teléfono y un mail y lo arreglan con los técnicos de aula virtual. El foro 1 venció hace mucho, estamos en la unidad 2. Así que pónganse al día. Bueno, ¿alguna consulta sobre la bibliografía? Nosotros estamos trabajando con la unidad 2, clase 4, perdón, tema 4. Bueno, y estábamos cerrando este tema 4 en relación a la Europa que va a conquistar. Eso es lo que es una de las preguntas del foro. ¿Qué características tiene esa Europa? Habíamos dicho la clase pasada que estaba con un sistema feudal en una crisis muy profunda. Esta crisis del feudalismo había empezado en el siglo XIII y seguía
en el siglo XV, que es el siglo en el cual estamos situados en este momento, que es el siglo de la expansión europea, que se inicia la expansión europea. Entonces, para ver qué y por qué, y dejar además esta versión escolar, que en realidad iban a buscar especias, ¿no? Ya dijimos que el cierre del paso del Mediterráneo hacia Asia y África había sido un detonante, pero que no, no explica por sí mismo lanzarse a los océanos a conquistar el mundo, y que esas necesidades estaban más vinculadas con un sistema absolutamente en crisis, que generaba permanentes descontentos en la población, entre los señores feudales, porque tienen menos tributos, porque los campesinos están empobrecidos, pero además los campesinos se rebelan para no tener que entregar tributo, y en el marco de eso la alianza que planteamos entre mercaderes y los reyes para fortalecer las monarquías, y ya dijimos que en este intercambio en el cual los reyes les dan estos derechos de monopolio a ciertas casas comerciales que las van a diferenciar entonces de otras. Dijimos que no se trata de almaceneros, ¿no? Sino que son los grandes comerciantes que se ocupan del mercado internacional, que los reyes les van a poner por un lado el monopolio, o sea, van a delegar el monopolio real, el monopolio que tienen los reyes sobre el comercio, monopolio que quiere decir que controlan exclusivamente esos rangos de comercio, se lo van a delegar a las casas, lo que se va a llamar en ese momento las casas comerciales, las compañías comerciales. Cuando lean en para la clase próxima el texto de Beo, van a ver cómo estas casas comerciales van a ser uno de los sostenes principales de la expansión europea. A su vez, en la medida en que se van expandiendo, la corona al principio solamente financia las expediciones de conquista a través de créditos que toma con banqueros, sobre todo alemanes e italianos. Y tiene que financiar los barcos, los pertrechos, los ejércitos, el equipamiento, ¿no? para estos ejércitos. Por lo tanto, va a invertir una cantidad de dinero que no tiene, porque el feudalismo está en crisis y las monarquías están pobrísimas. Dijimos que en el caso de Portugal, que es el primero que sale a expandirse, tiene que ir financiando todo el viaje hasta el sur de África y dar la vuelta, a partir de ir conquistando tierras y hacerlas producir con fuerza de trabajo esclava, y empezar a generar riqueza para poder solventar esos gastos que los exceden completamente, porque son coronas pobres, ¿no? El feudalismo tiene esa característica, que es un sistema que aún los sectores más enriquecidos no tienen demasiado dinero, lo que más tiene es gente que les paga tributo. Bien, entonces, esta Europa que va a conquistar es una Europa enferma. Ustedes saben que toda esta, se charló mucho el año pasado, que es un mundo que cae no en pandemias, porque las pandemias son de todo el mundo, y en realidad eran epidemias europeas, ¿sí? Pero sí, cíclicamente entra en epidemias que son de una enorme mortandad, ¿no? Se dice que en la epidemia del siglo XIV, del siglo XIV, perdón,
de peste bubónica transmitida por las ratas que llegan a los barcos, en los barcos desde Asia, desaparece entre 1/3 y la mitad de la población europea, que no era tan grande como es ahora, pero bueno, era la que había. Pero después no era la única, ¿no? Había sobre todo tipo de enfermedades, sobre todo, ustedes saben que las sociedades, esto no solo pasa en América, el tema de los problemas sanitarios al entrar en contacto los continentes, las personas de los continentes. También le había pasado a Europa, o sea, en la medida que se incrementa el mercado mundial, los pueblos tienen resistencia, esto que se llama inmunidad de rebaño, etcétera, para las enfermedades que son comunes, pero en la medida que van tomando a través de los barcos, ¿quién está con el micrófono abierto? ¿Quién tiene? Esperen que no encuentro. ¿Dónde está? Abigail, tenés tu micro prendido. No le importa. Abigail López no está. Ahí está, sí. Bueno. Decía entonces, yo estoy mirando el programa, por eso, que en la medida, o sea, las sociedades se van haciendo cada vez más resistentes, van generando anticuerpos a las enfermedades comunes, pero en la medida que aparecen contactos con enfermedades que antes no había, los organismos, bueno, nos pasó con el coronavirus, son mucho más posibles de infectar y con peores situaciones. Entonces eso también le pasa a Europa, que en la medida que va ampliando el mercado mundial también se va infectando, bueno, con viruela, con fiebre tifoidea, con fiebre amarilla, es decir, una serie de enfermedades que van a atacar a los distintos sectores y van a agravar las crisis. Es decir, que la sociedad europea es una sociedad que está quebrada económicamente y quebrantada socialmente por las enfermedades, por la crisis, por el hambre, porque en la medida que disminuye la población, ya no hay tanta población que en los campos pueda producir. El trabajo en el campo era un trabajo muy duro, casi no tenía tecnología y la productividad era bajísima. Por lo tanto, si decaía en una región la población, eso implicaba que no se producía la misma cantidad de alimentos. Entonces, es una sociedad, además, desgastada por las guerras y muy desgastada por este enfrentamiento entre las monarquías que se están consolidando y que para consolidarse tienen que hacer estas, dijimos, operaciones, tanto sea de guerra como de matrimonios. Y esto también los desgasta, porque para hacer un buen casamiento también hay que poner mucha riqueza, ¿no? Entonces, son monarquías y espacios que están en una profunda crisis económica, social, de descontento, sanitaria, etc. Bien, en el marco de eso, entonces, es lo que Pierre Vilar desarrolla como acumulación primitiva de capital. ¿Qué quiere decir eso? A ver quién puede explicar. ¿Qué quiere decir acumulación primitiva de capital? Profe, que acumulaban sin razón el capital,
que ¿no? no tenían para pagar, que acumulaban sin razón. O No, sea que Franco, para contestar tenés que haber leído Pierre Vilar. Si no leíste Pierre Vilar, estás inventando. Para que entiendan, ustedes tienen que abandonar el lenguaje común, lo que yo creo que quiere decir. Tienen que dejar de, por supuesto que si hay palabras que desconocen, tienen que buscarlas, pero digo, nosotros damos por sentado que ustedes el lenguaje castellano lo conocen, y por lo tanto lo que tienen que adquirir son los conceptos, y el concepto de acumulación primitiva de capital es un concepto específico, que son los procesos que hace la sociedad para llegar al capitalismo 3 siglos después. O sea, que tiene además esta característica de una prolongación en el tiempo, por un lado de la crisis y por el otro lado todo un espacio de transformaciones, que son las que va a detallar Pierre Vilar. Mientras lo buscan, a Gustavo le contesto que no voy a decir acá cuál es la pregunta del foro, para eso tienen que ir al foro. No me digan qué es lo que sube la profesora Ulloa, porque la profesora de Ulloa se ocupa de prácticos, por lo tanto no tiene nada que ver con lo que yo hago, para Jessica. Y Luciana, decís no tenés habilitado el foro, no puede ser. Porque no se te habilita a vos, sino que está habilitado o está cerrado, y está habilitado hasta el 7 de junio. ¿Mm? Profe, Sí. sí, ya me fijé, lo que pasa es que me fijé en foros, pero sí, ya lo vi en la No está unidad en 2. está en las unidades, lo acabo de decir. ¿Mm? Bien, con respecto a lo que estaba consultando, ¿no? De esto del concepto de acumulación primitiva, Sí. he leído que es un concepto en realidad que viene de Marx, ¿no? Si bien es cierto lo retoma Pierre Vilar, dice que entra dentro de lo que es el vocabulario común de los académicos marxistas. ¿Y? Que hace Es, Sí. No sé si se me escucha bien porque se tengo te mal... escucha perfecto. Ah, bien. A ver, habla de lo que es una premisa histórica del modo de producción capitalista. A eso hace referencia. A ver, la separación entre persona y los medios de producción durante el periodo de transición entre modos de producción. A eso hace referencia. ¿Y qué es eso? ¿Qué quiere decir que se separan las personas de los medios de producción? Profe, Sí. sería la aniquilación ¿La qué? de los mismos, aniquilación, la expropiación de los bienes, la expropiación de todo. No, de todo no. De los medios de producción. Sí. ¿Y qué quiere decir eso? La expropiación de todo lo que era la propiedad privada. ¿Cómo? La expropiación de todo lo que era su propiedad privada. Es que justamente no existe antes de este proceso la propiedad privada. Para ustedes la propiedad privada existió siempre en la historia, pero justamente lo que se va a crear históricamente es la propiedad privada. Antes no hay propiedad privada, hay mucha propiedad comunal, no solo en América, también en Europa, los pastos, los bosques, las zonas de pastoreo, las zonas de donde sacaban leña, las zonas, o sea, había campos que se explotaban en común por los pueblos, y después tributaban a los señores feudales. Y también los campesinos tenían derechos sobre la tierra, ya explicamos, y los señores feudales también no tienen propiedad privada, sino que
primero que el que decide cómo se reparten esas tierras, etcétera, son los reyes. Por lo tanto, el señor tampoco tiene propiedad privada, en tanto cumple el servicio al rey, el servicio militar al rey. El rey le garantiza que tiene derecho sobre esa tierra, que lo que quiere decir es que tiene derecho sobre los campesinos, que los campesinos le entreguen tributo, y los campesinos tienen derecho también sobre la tierra a producir y a vivir ahí, y no los pueden echar, tampoco se pueden ir. Y están obligados a pagar su tributo. Entonces no existe la propiedad privada antes del capitalismo. Entonces se crea la propiedad privada. Y separar de los medios de producción quiere decir eso, que estos campesinos que tenían derecho una generación tras otra de producir en esas tierras, a través de distintos mecanismos, se van quedando sin lugar donde vivir y de producir. Y en gran parte tienen que desplazarse a las ciudades. Porque esto tiene que ver también con ciertas transformaciones que ahora tenemos que ver, que generan una expulsión de la población. Emilia, ¿qué querías decir? Edu, por favor te renombrás, porque así no podés seguir en este lugar, yo no sé quién es. No, profe, Perdón, no iba a profe. decir nada, sino que ¿qué habías dicho? se me había tildado y yo la veía tildada a usted, entonces pensaba, no sabía de quién se había tildado. Muy bien. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos que dice que da Pierre Vilar por los cuales se produce esta separación de la gente que está? Los productores directos son los que están produciendo. Y que disponen entonces, aunque a ustedes les parezca raro de que los pobres no tienen, pueden tener tierra en propiedad, aunque eso es más raro, pero la tienen en lo que llamo usufructo, es decir, tienen el derecho de trabajar y vivir ahí en la medida en que paguen su tributo, que no es un alquiler, es un tributo, es una obligación de sostener a los señores feudales por su autoridad, no por la tierra. No pagan por la tierra, sino que pagan inicialmente, en los inicios del feudalismo, por la protección, por la autoridad, por que los proteja del demonio. Muchos de los señores son eclesiásticos. Entonces, pagan este tributo. Eso se va a cortar. Y entonces necesitamos saber cuáles son los procesos, por lo menos poder decir, a ver, y es interesante esto, además, que ustedes vean que todo fenómeno de transformación histórica no es porque una cosa ni es de la naturaleza, sino que tiene que ser explicada y siempre se explica en función de distintos factores. Cuando nosotros decimos, esta materia sirve para adquirir nociones de método histórico, esta es una noción de método histórico, que yo no puedo hacer afirmaciones históricas si no las explico, porque para eso hago ciencia, y no lo puedo explicar porque es así, ni por una sola causa, sino que siempre hay un conjunto de factores que concurren en un momento histórico para que van empujando. Tampoco es el tiempo el que genera cambio, se hace en el tiempo, siempre consume un tiempo, pero no es el tiempo, con el tiempo tal cosa, no, con el tiempo nada. Las transformaciones se crean a partir de determinados elementos que cambian. Esté hablando de la comunicación, por ejemplo, la generalización de las fake news. Estamos haciendo un estudio sobre la generalización de las fake news. Bueno, para hacer eso tengo que ver qué está pasando en el momento histórico, cuáles son los procesos que están concurriendo para esas transformaciones. Así que busquen ahora en Vilar. A ver qué dice Sergio. La acumulación primitiva del capital hace referencia
a la acumulación de riqueza sin explicación lógica, indicando el poder de ahorro, no. Como generación de esta riqueza, Marx diría que esa explicación era infantil, ya que lo atribuye a la extorsión que va con ese, el acaparamiento, la usura. No estás entendiendo. ¿En qué parte está lo de etnocentrismo? No estamos ahora trabajando sobre eso. Eso es del práctico, y está en la ficha de práctico. ¿Qué es lo que está preguntando, profe? Marcelo pregunta en qué parte está lo de etnocentrismo. Ese del segundo TP. Harley, vos te ibas a renombrar, ¿te acordás? Sí, pasa que como cuento con el internet de mi celular, mi celular se me tilda y estoy tratando de cambiarlo. Ya lo voy a cambiar, profe. No se preocupe, pero No, yo no me preocupo, no sé quién sos. Cuando tenga que pensar cuáles son tus problemas y tus avances, no lo voy a poder hacer, porque no sé quién sos. ¿Mm? Bueno, no pueden estar con esos nombres. Pedí ayuda, lo haces, pedí... Cuando no puedan con sus propios dispositivos renombrarse, mandar algo, bajar un material, lo pueden pedir 2 minutos, el teléfono o la compu de alguien. 2 minutos. No estoy diciendo que hagan todo. Yo sé que todos tenemos problemas con la conectividad, pero para renombrarse, Emma, podés pedirle a algún compañero que te lo haga 1 minuto. No tiene ninguna complejidad eso. Bueno. Acá te dicen incluso que lo puedes hacer ahora. Donde dice participantes, apretás donde está tu nombre y te dice cambiar el nombre y lo cambias. Es 1 segundo. Bien. No podemos saber cuáles son. Lo que decía Sergio, en parte, es como empieza Marx, el capítulo 24 del Capital, que dice, las burguesías te dicen que tienen, que han logrado acaparar su riqueza y la propiedad privada porque han sido más inteligentes y más esforzados, más trabajadores. ¿Sí? Y dice, esto no es así, porque los procesos, no dice porque se ha hecho con la usura y el acaparamiento, sino que con estos procesos que tienen que ver con la usura y el acaparamiento, lo que ha ocurrido es al revés, que los productores directos, los que eran más esforzados, que hacían el trabajo, y por supuesto tenían la misma inteligencia que cualquiera, les fue arrancada su riqueza o sus medios de producción, y acaparada por otros. Efectivamente, eso se hace en gran parte no por el esfuerzo. Lo que él está diciendo es, no es por una cosa positiva como el esfuerzo y la inteligencia, sino a través de efectos muy violentos que tienen que ver con la rapiña colonial y con el saqueo, es decir, sacarle a los trabajadores sus posiciones y también a otros sectores como señores feudales, sobre todo la iglesia, que también se les saca sus posesiones. Es decir, que la iglesia va a perder también una cantidad de tierras que había logrado acaparar en función de su poder en el feudalismo. Luciana, la separación vos decís, Silvana Callejas, que lo pongas ahí, a mí no me sirve, porque yo no me puedo acordar. No hay manera de que me acuerde. Te tengo que ver. Bueno. Bueno. Empecé a hacer lo que quieran, porque se hace muy complicado. Una y otra vez estar con lo mismo. Bueno.
esto que es la separación que se produce entre los productores directos y los medios de producción, yo no sé si lo están entendiendo, pero en principio veamos cuáles son estos mecanismos que van a concurrir en la separación. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que dice Pierre Vilar? Ya uno, ¿eh? ¿Quién explica? Bueno, a ver si podemos, porque estuvieron discutiendo de hacer un taller de lectura, que tenemos que organizar. Bueno, agarremos Vilar. ¿Dónde voy a buscar en el texto de Vilar qué es la acumulación primitiva de capital? Tiene un título, profe. Tiene un título. Justamente. Claro que en la página Sí. 59 está. En la página 59. Dentro de ese título, ¿puedo encontrar los subtítulos? Sí. Está la expropiación agraria, y bueno, son 3. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué están diciendo y después? Profe, ¿puede repetir la pregunta? Así nos centramos bien los nombres de los incisos. Bueno, estábamos tratando de ver en el texto dónde estaba la explicación. Entonces dijimos, bueno, debe ser en el punto que se llama acumulación primitiva de capital. Y si hay distintos fenómenos que concurren, tiene que haber explicitación de esos fenómenos. Bueno, lo buscan. O sea, no vamos a estar todo el tiempo. El problema es que si ustedes vienen sin las lecturas hechas, no pueden consultar. Por lo tanto, esta clase en vivo no tiene sentido. ¿Qué quiere decir? Dice acá Sergio, la expropiación y la proletarización es uno. ¿Cuál otro?
Después vamos a ver qué quieren decir. El saqueo y explotación colonial. Sí. Y esos son los subtítulos, ¿sí? Y adentro de esos subtítulos en realidad habla de distintos elementos también. Vamos primero entendiendo qué son los subtítulos. ¿Qué quiere decir expropiación y proletarización? ¿A qué fenómenos refiere? Dice que son términos de la acumulación primitiva. Adelante. Bueno, muy bien. Vamos a hacer así, porque bueno, no vamos a leer todo el texto ahora. A las clases vienen con la bibliografía leída y con las preguntas escritas. Yo no entiendo qué es expropiación y proletarización. Entonces yo lo explico. Si nadie abre la boca, yo no explico nada. Bien. Profe, Sí. yo no entendí una parte que está más adelante en el texto, de donde Sí. estábamos recién, que dice, por último, a medida que la navegación hacía progresos, el mercado mundial pasaba a ser una realidad cotidiana, y por lo tanto desaparecieron cada vez más las ocasiones para la gran especulación comercial. Los precios tendieron a igualarse. ¿Qué quiere decir eso? En la medida que los mercaderes se ocupaban de traer mercancías, de llevar mercancías a Europa desde lugares muy alejados y mercancías que eran muy apreciadas, podía cada uno poner su precio y que esos precios se multiplicaran, pero muchas veces por 100 veces. O sea, que no se tenía en cuenta cuánto costaban para producir, ni nada que ver con una situación moderna, sino que le ponían el precio, por ejemplo, bueno, hay mucha demanda de pimienta, bueno, sube el precio, hay muy poca, se cayó, esto tiene que ver con la oferta y la demanda, ¿no? Se hundió un barco, secuestraron los piratas un barco con pimienta y seda, la pimienta y la seda subía astronómicamente. ¿Qué va a pasar? A partir de la formación del mercado mundial, donde aparecen distintas regiones y más participantes de esos negocios, efectivamente los precios tienden a igualarse, porque si no se igualan, el que vende más caro no vende. Eso quiere decir. Profe. ¿Sí? Bien. A ver, para dar un ejemplo en la actualidad, sería lo que hacen los grandes monopolios en un supermercado, que es acumular mercancía para después regir lo que es la oferta y la demanda. Sí, yo te diría que para la historia es muy complicado hacer ejemplos, porque como siempre vos tenés una cantidad de elementos que intervienen, que siempre son históricos, que no son iguales, entonces el efecto es la suba de precios, pero los factores que ustedes llamarían causas, a mí no me gusta la palabra de causa para historia, pero digamos los factores que concurren para generar una situación de alza de precios, por ejemplo, no es la misma. Entonces, como la historia no es intercambiable, se parece pero no es. Así que no es algo que a ustedes les convenga mantener de sus formas de aprendizaje previas. No te conviene entender cuáles son estos factores.
Porque, por ejemplo, el monopolio actual, la noción actual de monopolio ni se parece al monopolio real. Ni se parece, porque el siglo XV todavía en pleno sistema feudal es un sistema donde los sectores, en realidad de poderosos, los reyes, los señores feudales, etcétera, tienen determinados derechos que exceden, o que son diferentes a los de los monopolios actuales, porque los monopolios actuales son empresas privadas o estatales que concentran una parte del mercado. En cambio, el monopolio real es la corona la que tiene derecho a decir, yo me ocupo de este comercio, y si no lo voy a hacer yo personalmente, no lo va a hacer la corona y sus funcionarios, lo van a hacer este comerciante, y los beneficia. A partir de eso les pide unos impuestos exorbitantes para que le banquen los gastos que el Estado está haciendo. Y eso no tiene nada que ver con los monopolios actuales. Por eso te digo que no te conviene hacer estos ejemplos, sino entender la lógica. Entonces, la formación del mercado mundial, nosotros habíamos dicho que porque la modernidad implicaba que un mundo que estaba desconectado se reconoce como uno solo, y la manera principal es mediante conquista, y conquista para comerciar, pero no para comerciar como uno entiende que es comercial, que yo voy y llevo esto, tal mercancía y vos me la pagás. Sino este fenómeno interesante de reparto mundial, en donde los intercambios económicos se hacen como consecuencia de la violencia. Entonces ahí uno entiende que estrictamente el mercado mundial no es un mercado en el cual se comercia, sino un mercado por el cual se saquea. Porque no es, entonces cuando se plantea, bueno, ¿cuál es una de las principales mercancías? Los esclavos. Bueno, no es estrictamente un comercio, el comercio de esclavos, porque implica una apropiación violenta de una parte de la población, y está bien, los sectores de los jefes, ya vamos a ver, pero de los jefes, en este caso africanos, se les va a pagar, pero no se paga por una mercancía que se produce, ¿no? Sino por una mercancía que se caza. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que ver es que se forma un mercado mundial con intercambios muy a gran escala, porque por ejemplo, uno de los principales proveedores, que va a ser China, manda producción no solo a Europa, como hacía antes, sino también a América, África. Es decir, empieza a haber, además, mucho intercambio entre regiones, ¿sí? ¿Qué sé yo? En las colonias españolas, una vez al año sale lo que se llama el galeón de Filipinas, que es un gran barco cargado con mercancías que sale desde Filipinas, pero que desde Filipinas, en realidad en Filipinas se va a concentrar una cantidad de mercancía grande. Y por lo tanto, regiones ricas de América colonial, como México o Lima, se llenan de muebles, ropas, etcétera, asiáticas. Y a su vez, a los chinos se les paga con plata que ha sido extraída por los indios americanos. Entonces, son comercios que empiezan a ser, o por ejemplo, en África, que son muy apreciadas las telas. Los africanos, no sé si alguno ha visto documentales o películas, que usan unas telas muy ricas, todavía hoy, ¿no? Con tinturas, con colores, con formas. Bueno, una parte de esas telas van a ser telas hindúes,
O sea, que empiezan a través de Europa, de comerciantes europeos y de estas conquistas, empiezan a desparramarse mercancías por el mundo. Pero ojo, que este mercado mundial no es un mercado basado en el intercambio, sino que está basado en la apropiación de riqueza, a partir de relaciones de poder. A ver, que Sergio dice, vuelve a Europa y plantea estos procesos de expulsión de la población, ¿no? Que en el área europea, así en el mercado mundial, lo que ocurre es la apropiación de trabajo por medios violentos, ¿no? En esta etapa, y en las regiones coloniales, prácticamente no hay salario, no hay trabajo asalariado, o es muy marginal. Y lo que hay es una apropiación de riqueza por medios violentos, de obligación de trabajar, ya sea, y esto es importante que no los mezclen, los esclavos, que es un sistema reservado a partir de ese momento para la población africana. Antes de esta época, la esclavitud es la institución de explotación más vieja, pero no tenía que ver con el color en absoluto. Nosotros dijimos que no existen las razas en esta época, sino que tenía que ver con las religiones o con los pueblos, es decir, los cristianos esclavizaban a los musulmanes a los cristianos, por ejemplo. O los rusos a los de Europa Central, y así. Es decir, donde había guerra y se tomaban prisioneros, una parte de eso era esclavizado, vendidos como esclavos, no tenía nada que ver con el color de la piel. A partir de esta explotación sistemática de la población africana, que va a ser vendida por millones, entonces la esclavitud se va a concentrar en esta población africana, que va a ser sacada de África y llevada a trabajar, sobre todo masivamente a América. No es lo mismo, y esto es lo que también tenemos que adquirir del método histórico, entender que hay cosas que se parecen pero que no son iguales, la situación de explotación de los indígenas americanos, en donde hay esclavitud indígena, pero muy poca, en relación a la africana mucho menos. Ustedes tienen después un práctico que explica por qué, que se llama ¿Por qué África?, un capítulo de Wolf. Y la situación de trabajo forzado de los indígenas americanos está más relacionado con una relación de servidumbre en donde la población indígena puede mantener hasta cierto punto la explotación en sus propias tierras y trabajar de forma forzada en las tierras o las minas de los señores coloniales. Por lo tanto, estos procesos de separación y proletarización y expropiación se dan en Europa, en el siglo XVI, XVII y XVIII. No son del resto del mundo, sino que en el resto del mundo la población tiene que seguir produciendo su alimento y además entregar tributo de manera forzada. Lo que ha cambiado fundamentalmente es que hacer potencias coloniales y vencer entonces por la guerra a esta población, lo que empiezan es a una demanda creciente de tributo. En vez de mantener en el resto del mundo, se conocían las relaciones de explotación, las relaciones de servidumbre. En América los imperios
indios, incas, aztecas y muchos otros, por supuesto en China o en África también existía el tributo, pero lo que empieza a ocurrir con los sectores, con la invasión europea, es que la demanda de tributos excede mucho sostener a un señor, que era como ocurría también en Europa hasta ese momento, sino que la demanda del mercado mundial, de las compañías comerciales, además de los grandes gastos que esto ocasionaba, implicaba un nivel de producción de la fuerza de trabajo mucho más alto y de empobrecimiento. Bien. Decíamos entonces que la situación decíamos, por un lado, la situación de explotación colonial y generación del mercado mundial, que tiene estas reglas. Y por otro lado, esto que decía Sergio en relación a la expropiación, en donde al cambiar la producción de alimentos, sobre todo por explotación del ganado, sobre todo en Inglaterra, en el cual pasa a producir muchísimas ovejas para los talleres textiles, que vamos a ver después cómo se transforman también, y que van a empezar a ser mucho más productivos, porque además no van a... se van a hacer grandes talleres cuyo destino también va a ser el mercado mundial, cosa que antes no pasaba, porque la gente tejía en los telares de sus casas para su propia ropa, punto. En cambio, va a haber toda una industria domiciliaria, que no es industria, se llama así, pero en realidad no tiene maquinaria todavía, sino que tiene telares manuales, pero donde en cada casa toda la familia va a tener su telar y va a tejer para el mercado mundial. Bien, entonces, esos dos fenómenos. ¿Cuál otro? Por un lado, la formación del mercado mundial, por el otro lado, la expropiación de la población. ¿Cuál otro? ¿Qué hace el capital usurario y el capital mercantil? Bueno, fíjense ustedes, nosotros teníamos la expropiación, la formación de la colonia, por un lado el saqueo, porque en todas estas formas coloniales, la primera forma de enriquecerse de los conquistadores es mediante el saqueo, o sea, llevarse lo que después cuando vean BO va a llamar trabajo muerto, es decir, trabajo ya hecho, todas las riquezas acumuladas por los pueblos, sus señores o los propios pueblos, todo lo que ya está sería por medio de saqueo. Y a partir de la instalación de sistemas de dominación, el tributo, o la población, con el caso de África. Pero primero hay una etapa de saqueo, de llevar grandes riquezas acumuladas por los pueblos a través de cientos y miles de años. Llevarse sus piezas de oro, de piedras, de plumas, ¿no? La corona de Moctezuma está en el Museo de Viena. ¿Por qué? Porque recuerden que las casas reinantes en América también gobernaban Austria, se llamaban así los Austrias, ¿no?
Entonces, la corona de Moctezuma es una corona riquísima de plumas de un pájaro rarísimo que se llama Quetzalcóatl. Quetzal, perdón, Quetzalcóatl es el dios. Es una corona con miles de plumas, bueno, está en el Museo de Viena. Pero más allá de las cosas que se han llevado que están en los museos, la gran parte de la producción de oro, de plata, de piedras, en realidad fue fundida y convertida en moneda. Porque recordemos que estamos hablando de estados pobres. Es muy importante que tomen esta idea, porque parte de la visión eurocéntrica, que acá preguntaban, tiene que ver con que los países ricos conquistan a los países pobres. Pero eso no es verdad histórica. En este caso, en este momento de expansión, son los países pobres, no son países todavía, pero los reinos pobres, pobrísimos, conquistan imperios ricos, riquísimos, y los saquean. Bien, entonces decíamos, por un lado formación violenta del mercado mundial, por el otro lado expropiación también violenta, porque a la población se la expulsa de los campos, incluso de sus campos que eran de propiedad comunal, de sus bosques. En ese momento los bosques eran imprescindibles, porque era donde se recogían frutos, de donde se sacaba la leña. Por lo tanto, eran tremendamente necesarios, y se empiezan a acercar, es decir, los señores empiezan a expulsar a la población que usaba de esos bosques y usarlos o talarlos directamente para poner ovejas, o usarlos como cotos de caza, pero sacar la población. Bien, otro elemento es el rol del capital usurario y el capital mercantil, que está vinculado a, por un lado, el préstamo usurario para consumo, que lo conocemos, ¿no? La tarjeta naranja, eso es préstamo usurario para consumo. Es decir, o Ribeiro. Es decir, te hacen préstamos de pequeñas cantidades con enormes intereses, que para el que lo adquiere es lo único que tiene, la única posibilidad, y además, efectivamente, si vos pedís 100 pesos y tenés que devolver 200, ¿qué es lo que hace la gente? Ahora, para el señor Ribeiro, miles de personas que le deben, al cual le dio 100, que además no es que le da 100, porque el señor te da qué sé yo, un calefón que le costó 50 y te lo cobra 100. Y encima después de intereses otros 100. Eso es usura. Es decir, usura quiere decir cobrar intereses en función de la necesidad del dinero y no en una relación económica. Es decir, si hay mucha necesidad de dinero, las tasas de interés suben de manera usuraria. Eso estaba prohibido, quiero decir, por la Iglesia, la usura, porque la Iglesia decía bien que el dinero no genera dinero, no es que si uno pone dinero bajo un colchón va después y eso se reprodujo. Sé que eso era contrario a la voluntad de Dios, sin embargo la Iglesia era los principales prestamistas en Europa y también en los lugares coloniales. ¿Por qué? Porque recibía una cantidad de bienes en función de comprar, ¿no? El ascenso al cielo. La Iglesia recibe, es la principal que recibe con las muertes, sobre todo cuando alguno muere sin testar, pero también, o sea, para ganar, ustedes saben que
es toda una época en donde se supone que el que más pone, más se gana el cielo. Entonces la iglesia dispone de grandes fortunas, de moneda además, o de bienes, de campos, etcétera, que prestan a intereses usurarios, aunque esté prohibido, condenado por la iglesia. Bien. Por otro lado, ya dijimos, como son épocas de escasez, si bien ya dijimos que los precios tienden a equipararse, eso es a lo largo del tiempo y de los productos que van desarrollando tecnologías, se va desarrollando tecnologías para producir cada vez más y entonces tiende a equilibrarse. Pero, por ejemplo, cada vez que hay escasez de alimentos, que ya dijimos, que justamente entre que hay una parte que se expulsa a la población que antes producía trigo y se pone ovejas, que además no se las mata para comer, salvo cuando están muy viejas, sino que se usan para lana. Por lo tanto, disminuye la cantidad de alimento y cada tanto, por las pestes o por, también por determinadas crisis agrarias que tienen que ver con los climas o la langosta, cae la producción de alimentos y por lo tanto se produce inflación tremenda de alimentos y esos colchones de dinero van enriqueciendo una parte y empobreciendo a la mayor parte de la sociedad. Entonces, estos sectores que se aprovechan y especulan con la escasez, que son los sectores del capital mercantil, van a empezar a manejar una cantidad importante de riqueza y otros sectores que se van a empobrecer. Los sectores que se van a empobrecer hasta perder todas sus tierras, etcétera, se van a trasladar a las ciudades y van a ser los que encaren estos procesos de proletarización, es decir, de una población que solo tiene su salario para vivir. Esa es una creación, eso que para nosotros es lo más común del mundo, es una creación del capitalismo. Y antes del capitalismo no existe. No es que la gente no vive de su trabajo, pero no vive de su salario. La gente vive de su trabajo y come de su trabajo, pero no vive de su salario, no tienen salario, sino al revés, producen para sí y entregan una parte como tributo. Bien. Para entender este punto que se denomina papel de los primeros estados nacionales y acumulación primitiva de capital, tenemos que volver a nuestra ficha de estado. Vieron que nosotros dijimos, bueno, la ficha de estado la tenemos que tener siempre arriba, porque a lo largo de toda la materia el tema de la política es uno de los temas principales, por lo tanto es recurrente, tenemos un solo apunte que vamos volviendo sobre eso para ver qué pasa con los estados en cada momento histórico. Y otra vez, el poder es el poder, se puede parecer, pero históricamente no se puede sumar peras con manzanas. Un estado feudal es un estado feudal, y un estado nacional es un estado nacional. Y no se puede, aunque ustedes digan es el poder y esa palabra sea la misma, en realidad cómo se ejerce, para qué se ejerce, es diferente. Bien, entonces, ¿qué es lo que plantea Pierre Vilar en esta formación de los estados nacionales? Esta alianza de los reyes con los comerciantes va a tener como resultado una concentración del poder del rey, en manos del rey, y ese poder se va a ejercer en un espacio que se llama espacio soberano, es decir, el espacio en donde ese rey gobierna,
¿Por qué eso es una novedad? Porque para nosotros, obvio, los países, ¿no? No existían los países, existían las casas reinantes, que tenían soberanía, es decir, gobernaban sobre el espacio que gobernaban. No era un espacio fijo, depende con quién estuvieran, por ejemplo. ¿No? Alguien había hablado en la clase pasada de los reyes católicos. Los reyes católicos eran la reina de Castilla casada con el rey de Aragón. 2 reinos de la península ibérica. Pero además, en la medida que habían conquistado Andalucía, también gobernaban sobre Andalucía. Y en la medida que habían sometido a los señores feudales de Cataluña y del País Vasco, gobernaban también sobre ese espacio. Los nietos de los reyes católicos, en cambio, que van a estar en función de la unión por casamiento con descendientes de las casas alemanas, o austríacas, en realidad los Austria, van a dividir el reino. Carlos V, primero de Alemania, va a dividir el reino y le va a dejar todas las posesiones sobre Italia y Austria a un hijo, y las posesiones ibéricas y americanas a otro hijo. Entonces no hay un territorio fijo de soberanía. No sé si se logra entender, sino que de acuerdo a ciertas decisiones políticas y por supuesto a la guerra, estos reyes gobiernan sobre un espacio y sobre otro. Eso va a cambiar justamente en estos procesos del siglo XVI, XVII, XVIII, y van a ir consolidándose territorios fijos, que son lo que conocemos como estados nacionales, que es una forma de dominación sobre un territorio fijo que tiene fronteras con otros. Adentro de esas fronteras gobierna ese rey. Después van a ser otro tipo, van a ser repúblicas, pero en esta etapa gobierna ese rey y no cambia. O sea, se consolida que esté el rey que esté, y se case con quien se case, el territorio es ese y no otro. Bueno, una aclaración para Sergio: los bancos no aparecen en este momento, los bancos son medievales, ¿sí? Lo que pasa son del siglo XII o incluso antes. Es que en toda la primera etapa de creación de los bancos, la función que tenían los bancos era prestarle dinero a los comerciantes, porque los comerciantes gastaban todo el gasto antes de realizar los viajes y recién recibían la riqueza del comercio cuando el barco volvía y era vendido. O sea que había una separación de muchas veces muchos años entre que se preparaba la expedición de comercio, que además tenía que llevar riqueza para intercambiar con las otras, con los otros comerciantes que llevaban, los asiáticos y los africanos que llevaban los mercancías, había que pagarles, ya sea con otros bienes, ya sea con oro, plata. Entonces, y recién recuperaban eso mucho después. Por lo tanto, los bancos lo que hacían era eso, prestarles a los comerciantes la riqueza que necesitaban para hacer el comercio, y después se quedaban con una parte importante de la ganancia. En esta etapa que estamos haciendo ahora de transformación,
las casas de los bancos empiezan a cambiar la dinámica, porque cambia la dinámica del comercio. Este mercado mundial va a generar que, en vez de que cada tanto iba un barco a Asia y África a traer, todo el tiempo hay, por lo tanto el capital se mueve todo el tiempo, y los comerciantes van a tener otras fuentes de financiamiento, son sus propios negocios. Las casas comerciales van a tener también como finalidad financiar el comercio, y los bancos se van a dedicar a prestarle la plata a los reyes, para que hagan sus guerras, sus conquistas, sus guerras, etc. Bueno. Otra cosa es los bancos estatales, que van a financiar. Básicamente lo que hacen los bancos estatales es juntar riqueza para que el rey pueda tener sus gastos. Hasta ese momento no tenían gastos los reyes, tenían sus gastos personales, digamos, de su familia, de sus sirvientes. Pero en esta época tiene gastos, primero porque empieza a ver lo que se llama las burocracias, es decir, los que hacen la contabilidad, los que se ocupan de problemas que van a empezar a tener salario. Los jueces, que antes no había, y por otro lado, gastos importantes en ejércitos, en viajes, y por otro lado también tiene que empezar a ver, todas estas transformaciones del mercado requieren obras públicas, por ejemplo, puertos. Entonces, los puertos son carísimos, pero tienen que garantizarle a los comerciantes que tengan donde dejar sus barcos cada vez más grandes, descargar sus mercancías, todo lo que se llama infraestructura del capital. Por supuesto, tienen que mejorar los caminos, porque ¿cómo voy a distribuir la mercancía que llega en los barcos si después no hago puertos en los ríos, caminos para llevar las mercancías a todo el espacio de consumo? Y eso genera una cantidad. Hasta ese momento, los caminos los pagaban los señores feudales y después cobraban para que la gente pasara por ese camino. Pero como se está tratando de achicar el poder de los señores feudales, entonces lo que plantean los reyes es, bueno, no, ahora todos los caminos los mejoro yo, los construyo yo, y en todo caso cobro, pero no ya el derecho de pasar, sino impuestos a toda la población. Bien. Entonces, estas transformaciones, estábamos viendo entonces cómo se van formando estos estados nacionales, ¿sí? Y vamos a dejar el aumento de producción, que lo vamos a ver la clase que viene, las transformaciones tecnológicas, pero uno de los elementos que hay que tener en cuenta es el gran salto tecnológico que implica la expansión. Es decir, para poder expandirse, se incorporan rápidamente una serie de elementos otra vez. No es que la Europa sabia conquista porque los demás son ignorantes, sino al revés, ¿no? Una Europa muy ignorante, en donde todo desarrollo tecnológico es reprimido con la hoguera, toda mejora, o sea, cuando ciertos sectores, por ejemplo, hay una novela muy hermosa que se llama Opus Nigrum, de esta época, que a mí me hizo entender, porque la literatura, dice un historiador que se llama Carlo Ginzburg, no es mentira, es ficción en todo caso, pero no es mentira.
sino que muchas veces encierra más verdad que los libros de historia, que como son intencionados, entonces muchas veces efectivamente mienten. Entonces, en esta novela es donde yo pude entender con claridad estos siglos, como el siglo XVI, en donde la gente casi no tenía posibilidad de sobrevivir. Porque aquellos que querían conocer, por ejemplo, Galileo o Copérnico, con el estudio del cielo, los encarcelaban y los quemaban. Los que hacían nuevos inventos, los que estudiaban medicina, todo lo que es lo nuevo está prohibido por la Iglesia. Y se pasan quemando por cuestiones religiosas a miles, pueblos enteros. Entonces es muy difícil para Europa avanzar en el conocimiento, porque todo eso era visto como brujería, demonio, etc. Entonces, los adelantos vienen de Asia. Todo lo que tiene que ver con los instrumentos de navegación para poder navegar a distancia, por ejemplo, y guiarse por las estrellas, todo lo que tiene que ver con las armas de fuego, todo lo que tiene que ver con formas de conservación de los alimentos, todo eso viene de Asia. ¿Por qué tenemos que decir eso? Porque el eurocentrismo lo que hizo es convencernos a todos, estos países o regiones ricas que conquistan países pobres, regiones sabias que conquistan regiones ignorantes, no civilizadas. Y en realidad es exactamente al revés, que eran unos brutos, sobre todo por este poder de la Iglesia que impedía el conocimiento y que todo lo que además los sectores populares aprendían, porque en la medida que practicas en la realidad vas descubriendo cosas, pero cuando alguien identificaba eso, los quemaban. Entonces, hay una gran represión del conocimiento y por lo tanto una gran ignorancia europea, mientras que en otros países esto era al revés, sino que hay un desarrollo de la medicina. Hay una película que está en Netflix que es muy linda, se llama El Médico, que muestra justamente un joven europeo que le dicen que en Asia hay un gran médico y él se va a estudiar con él, ¿no? Y te muestra el desarrollo de la medicina fuera de Europa, en Europa no. Entonces estos medios técnicos que llevan Pablo, para la historia lo principal es poder ubicarse en el tiempo. Tales es de la época de los griegos, es decir, del siglo VII, 700 años antes de Cristo. Es cierto esto que vos decís, pero estamos desfasados en el tiempo 1400 años más o menos, o más todavía, 2100 años. Bueno, pero a vos una cosa, a mí me parece muy bien que ustedes hagan analogías. Ay, la profe está hablando de cómo Asia y África proveyeron de tecnología a Europa. Uy, esto me hizo acordar a otra cosa que es que los griegos también habían sacado gran parte de sus conocimientos de Asia. Pero hay 2100 años de diferencia. O sea, una cosa es que te va a acordar. Ay, profe, esto me hizo acordar que tal cosa. Y otra cosa es que vos de la nada opines que tal es. Porque eso, 2100 años es mucho tiempo. Ay, mi amor. Podría haber pasado, de hecho, por ejemplo, hay una cantidad de estos pueblos que en su momento, Egipto o Turquía, etcétera, que eran grandes imperios riquísimos y llenos de conocimiento, China, se convirtieron después en pueblos pobrísimos y que habían perdido su cultura. Por ejemplo, el caso de China, muertos de hambre. La gente en China comía corteza de
a principios del siglo XX comía corteza de árbol, pobrísimos. O devastados como hoy el Imperio Turco, con las ciudades destruidas. O sea que en 2000 años vos no podés decir, ay, hay una continuidad en... No. Puede ser o no puede ser. Ojo con eso. No, eso es lo que te quiero decir, Pablo. Vos decís, solo quería agregar evidencia que afirme lo que usted está diciendo. No, no afirma. Porque si ocurrió 2100 años antes, entonces no estás diciendo lo mismo. Eso es lo que quiero decir. Ojo con el tipo de conocimiento que es la historia. Porque concurren una serie de factores por un lado, pero además están situados históricamente. Lo que pasa en un momento no es lo mismo, aunque se parezca, que lo que pasa en otro momento. Entonces, no es que vos sostenés lo que yo estoy diciendo porque algo ocurre 2000 años antes. Porque esos pueblos se podrían haber desaparecido 2000 años después. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que hay cosas que ocurren en un momento y cosas que ocurren en otro. O lo mismo ocurre en un momento y en otro y no tiene continuidad. Esto es importante, el conocimiento histórico es siempre situado históricamente, pasa en un momento y puede pasar o no, pasar lo mismo por otras razones. Bien. Me parece interesante, pero además porque abrís a estas explicaciones en donde siempre tienen que saber de qué etapa están hablando, porque las explicaciones son diferentes. Bien. Bueno, estamos terminando. Revisen lo que tiene que ver con la formación de los estados nacionales y las guerras. ¿Y qué pasa? Entonces ya hablamos. ¿Qué pasa? Vamos a revisar porque no se van a dar cuenta. Esto que dice los diferentes grupos en la sociedad europea y sus cambios, estuvimos hablando de qué pasa con los campesinos, qué pasa con los señores feudales, qué pasa con los comerciantes y las burguesías urbanas y qué pasa con las monarquías. A eso se refiere, ya lo dijimos, está en la clase, está grabado. ¿Consultas? Bueno, para la clase que viene vamos a leer. Entramos en el tema 5. Vamos a ver cómo se estructura el mercado mundial y las etapas de la expansión colonial. Para eso tenemos que leer el texto de B.O. y el texto de Wolf, sin leer los correspondientes a esta clase. Para el jueves tenemos además el de Wolf y el de B.O. Y vamos a dejar el de Pla para la siguiente clase, porque es otro tema. Y en la siguiente clase también vamos a volver sobre Vilar, porque es toda esta discusión sobre la industria y el desarrollo de tecnología. ¿Consultas? No, profe. ¿Sí? ¿Está todo bien? Bueno, entonces los despido. Recuerden de ustedes o los compañeros que conozcan que estén sin comisión de práctico, que van a seguir abiertas, no me acuerdo hasta qué día, pero todavía tienen unos días para incorporarse. Y bueno, nada. Si tienen consultas para hacer, se pueden pedir consultas. Vamos a ver si organizamos, cosa que no hicimos todavía, si organizamos un taller de lectura para los que están precisando. Pero siempre pueden pedir una consulta y preguntar sobre lo que están leyendo.
Bueno, muy bien. Los saludo. Gonzalo, sí, acabo de... No, profe. Que es de hoy Wolf del tema 5. Bien, los esperamos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Adiós. Hasta luego, profe. Chao, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, Hasta chicos. luego, profe. Chao, profe, nos vemos.